Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para dominar todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es martes 18 de enero de 2022, episodio número 161 de Fluent Spanish Express Podcast. Y como ya os comentaba ayer, pues se me han ido acumulando las preguntas y esta semana la vamos a dedicar a responder todas las preguntas que ya sabéis, podéis enviarme al correo electrónico podcast@fluentspanish.express o en redes sociales o a través de la sección de contacto en la página web, donde queráis. Podéis enviarme las preguntas por donde queráis. Y en este episodio de hoy, este martes, tenemos una pregunta muy interesante de Sara, desde Nueva Zelanda, sobre el subjuntivo. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentspanish.express, con audiocursos sobre la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos españoles para llevar vuestro español al siguiente nivel, con transcripciones y actividades en cada uno de los episodios. Además, acceso a una comunidad de estudiantes para resolver preguntas y dudas y practicar escribiendo y hablando. En www.fluentspanish.express, todo el español que no te enseñan los libros. Dicho todo esto, vamos ya con la pregunta de hoy, la pregunta que envía Sara desde Nueva Zelanda y dice así: buenos días, Diego, antes de nada, felicidades por tu podcast, muchas gracias, lo escucho cada día y me ayuda muchísimo con mi español, me encanta lo rápido que hablas porque eso me ayuda a entender mejor a los españoles, ellos hablan muy rápido, es cierto, hablamos pero que muy rápido, vivo en Valencia, aunque soy de Auckland, en Nueva Zelanda, ¿lo conoces? Bueno, pues no conozco Auckland. Me gustaría hacer una pregunta para el podcast sobre el maldito subjuntivo. Bien. Venga, vamos a ver, el maldito subjuntivo. Sé que para hacer afirmaciones no es necesario usar el subjuntivo. Por ejemplo, creo que es bonita, es algo que creo, pero cuando se pone en negativo sí es necesario usar el subjuntivo. Esa misma frase, no creo que sea bonita. Bien, perfecto. Lo que no entiendo es en qué modo se pone el verbo en preguntas, es decir, ¿cuál es la frase correcta de todas estas? Bien, y nos pone algunas frases. En afirmación, ¿crees que es posible? ¿Crees que sea posible? Y en sus formas negativas, ¿no crees que es posible? ¿No crees que sea posible? Vale, fijaos, ¿crees que es posible? ¿Crees que sea posible? ¿No crees que es posible? ¿No crees que sea posible? ¿Vale? Cambiamos del modo indicativo al modo subjuntivo. Bueno, he visto en varios sitios estas frases y no entiendo la diferencia. ¿Puedes ayudarme? Muchas gracias, Sara, desde Nueva Zelanda. Por supuesto que sí, Sara. Muy bien. Gracias por tu pregunta, una pregunta muy interesante. Una pregunta difícil porque es sobre el subjuntivo, y el subjuntivo siempre es un quebradero de cabeza para todos los estudiantes y incluso para algunos nativos, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que este tema del subjuntivo con las preguntas en afirmación y en negación pues tiene diferentes matices y es muy interesante porque hay siempre mucha controversia sobre qué utilizar, no utilizar, y también incluso vais a ver en estos ejemplos que os voy a poner que también depende un poco de los lugares donde se utiliza el subjuntivo. Bien, entonces, la diferencia entre preguntar y con indicativo y subjuntivo tiene algunos matices entre si primero queremos orientar la respuesta de una persona hacia el sí o el no, o si incluso ya sabemos lo que la otra persona nos puede responder. Entonces, a partir de ahí voy a intentar hacer una explicación un poco lo más sencilla posible, de manera que podáis entenderla, de manera que también, si queréis investigar un poquito sobre este tema, pues podáis y también aprovechar esta pequeña base de conocimiento para que podáis entender un poquito mejor todo esto. Bien, por ejemplo, imaginaos que yo pregunto con la primera frase en afirmación, la primera pregunta en afirmación de ¿crees que es posible? Imaginaos que yo os digo, ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? ¿Vale? En este caso, yo estoy pidiendo una confirmación porque sé que es bastante probable que nos veamos mañana, que podamos vernos, ¿vale? Porque si estamos hablando y sé que tú quieres que nos veamos y además sé que mañana tienes la agenda libre, yo te digo, ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? Pues te estoy pidiendo que me confirmes, que me digas, sí, nos vemos mañana. Puedes decirme no, ¿vale? En ese caso me equivocaría, pero eso no influye en la respuesta, porque lo que influye es lo que yo pienso, y lo que yo pienso es que es bastante probable que podamos vernos mañana, porque los dos tenemos la agenda bastante libre. Entonces, ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? Sí, es posible, nos vemos mañana. Bien, otro matiz. Con el subjuntivo, ahora cambiamos al subjuntivo. ¿Qué te parece si nos vemos mañana? ¿Vale? ¿O qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que sea posible? Vale.
En este caso, si digo crees que sea posible, no tengo ni idea si es posible o no que nos veamos mañana, no tengo ni idea si tu agenda está llena o no está llena, y además no tengo ni idea si tú quieres quedar conmigo o no quieres quedar conmigo, ¿vale? Entonces por eso te digo, ¿crees que sea posible? Vale, personalmente nunca utilizo esta forma, me suena bastante raro como nativo español. No quiere decir que sea incorrecta, porque yo la he escuchado en algunos países en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, bastante habitual que en algunos casos, que utilicen el subjuntivo con estas preguntas. ¿Crees que sea posible? ¿Vale? Entonces, yo personalmente entre las dos, ¿crees que es posible? Lo haría de la primera manera, pero como os digo, el matiz del crees que sea posible sería el que no tengo ni idea si es posible o no, y además no tengo ni idea si la otra persona quiere quedar conmigo o no, ¿vale? Y ahora vamos con las negativas. Bien, ¿no crees que es posible? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no crees que es posible? En este caso, yo, que estoy haciendo la pregunta, ¿no crees que es posible? Creo que es posible. Y además, también, esto es importante, tengo sospechas de que tú no crees que es posible. Entonces, por eso te estoy preguntando, estoy pidiéndote una afirmación, estoy pidiendo que me digas, que me confirmes que tú no crees que es posible. Incluso con esa pregunta quizás también te estoy intentando convencer de que es posible. ¿No crees que es posible? ¿Vale? ¿No crees que es posible que mañana haya una fiesta? ¿Vale? Bien. ¿No crees que sea posible? Bien. Aquí ya... Yo haciendo la pregunta, ¿no crees que sea posible? Ya no sé si es posible o no. O sea, yo ya tengo todas las dudas del mundo, te lo estoy preguntando a ti porque no tengo ni idea si es posible o no es posible, y además tengo miedo de que no sea posible. En el caso de que no sea posible, pues para mí puede ser un problema. Entonces, ¿no crees que sea posible? Bien, estos matices, estas cosas, estas pequeñas diferencias, pues son interesantes y... Como os digo al principio, como os decía al principio, pues hay mucha controversia y encontraréis muchas personas que pues, pueden decir que una cosa es positiva, una cosa es correcta, es incorrecta. Yo tengo siempre mucho cuidado con mis estudiantes, siempre les digo sobre decir que algo es incorrecto, porque el español que se habla en España, que es el español que yo enseño, es diferente del español que se habla en México, que se habla en Colombia, que se habla en Chile, que se habla en Perú. Y cuando en España utilizamos de una manera el español, el castellano, no quiere decir que el que se utiliza en otros lugares es incorrecto. Así que, salvo que sea un tema gramatical que no procede, un tema gramatical que es totalmente incorrecto, pues yo tengo muchísimo cuidado de decirle a mis estudiantes de que eso es incorrecto, porque yo, como español de España, no conozco todos los usos, a pesar de ser profesor desde hace muchos años, no conozco todos los usos que se le da al español en determinados lugares, y al final, si se utiliza, pues puede que sí sea correcto. Así que, como os digo, este episodio, muy interesante esta pregunta de Sara. Muchísimas gracias, Sara. Si queréis enviarme más preguntas sobre el subjuntivo, encantadísimo de responderlas, porque la verdad que ese subjuntivo es una auténtica pasión para los que somos profesores, porque igual que a los estudiantes les cuesta muchísimo trabajo estudiarlo, a nosotros los profesores, pues a mí me gusta, una cosa que me encanta es saber cómo explicarlo para que mis estudiantes puedan entenderlo. Así que muchísimas gracias por vuestras preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast, y por vuestras reseñas. Ahora también podéis ponerme 5 estrellitas en Spotify si estáis escuchando este podcast desde vuestro teléfono móvil o vuestro iPad. En Spotify podéis puntuar con 5 estrellas el podcast, y también por seguir el podcast en Google Podcast o vuestro podcatcher favorito. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis saber, aprender, dominar todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Adiós.